Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Juan y vamos a dar inicio con nuestra clase, con nuestra masterclass para crear complementos o los famosos add-in que nos van a permitir tener ciertas herramientas o ciertos atajos, ¿verdad? A nuestras herramientas favoritas, a nuestras funciones favoritas, o vamos a poder dotar nuestros archivos o nuestras aplicaciones, ¿verdad? De una barra, de una cinta de opciones personalizada en la cual vamos a tener ahí nuestro propio menú, vamos a tener nuestras propias funciones o nuestras propias herramientas que las vamos a tener ahí muy cerca, ¿verdad? Solamente al alcance de un clic, donde vamos a poder realizar distintas tareas dependiendo de lo que hayamos programado para poner ahí. Básicamente lo que trata esta masterclass es vamos a ver obviamente cómo confeccionar un complemento, ¿verdad? Obviamente las cosas que vas a poner o que tú quieras poner en el complemento, pues obviamente son cosas, son propias de cada usuario, ¿verdad? Porque cada uno tenemos necesidades distintas dependiendo de eh, el, 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 el rubro en el que nos desenvolvamos. Pero bueno, en esta masterclass te voy a enseñar o te voy a transmitir, o mejor dicho, la idea es transmitirte mi idea de cómo yo he trabajado con esta parte. Y obviamente, digo, vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer, va a incluir algunas cosas que yo utilizo y que te las voy a dejar como lo prometí en la publicación del anuncio de la masterclass, el cual tengo varias herramientas, ¿verdad? Que te la voy a incluir en el archivo para que tú las tengas ahí. Y cuando tú crees tu propio complemento, pues sí tendrás a bien saber si las incluyes o no las incluyes, pero por lo tanto nos van a servir de ejemplo. Y ese ejemplo tengo aquí de manera aquí visible precisamente la cinta de opciones del complemento PIDA, que como puedes ver ahí está seleccionado en la cinta de opciones en la última pestaña después de ayuda. Y tengo ahí, ahí tengo las opciones que tengo en este complemento, ¿verdad? Puedes ver distintos iconos, distintos textos, y puedes ver que hay 4 grupos de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer en esta masterclass? Bueno, vamos a ver cómo es que debemos, son macros a final de cuentas o es código VBA, ¿verdad? Que vamos a tener en nuestro archivo que vamos a convertir en un complemento, pero hay una característica, ¿verdad? Que necesitamos estar bien conscientes cuando hagamos esa parte para saber exactamente dónde, ¿verdad? Dónde vamos a hacer la acción de lo que querramos hacer una vez que ejecutemos ese comando o esas acciones que ejecutemos a través de nuestro complemento. Y esa es una parte que es bien interesante porque va a depender de cómo nosotros estemos acostumbrados a programar, si estamos acostumbrados a programar siempre en el libro activo o no estamos acostumbrados a indicar en el libro que queremos llevar la acción porque quizá todo lo llevamos a cabo a través de clics de iconos, ¿verdad? Ahí en la hoja o de formas que le asignamos la macro. Entonces, va a depender de cómo estemos acostumbrados, pero la verdad es muy sencillo, es una parte que solamente tenemos que tener en consideración y la verdad que es algo muy sencillo. Entonces, tengo aquí unas cuantas acciones para hacer una muestra. Te voy a mostrar unos ejemplos de lo que tengo aquí. Después de esto, después de los ejemplos de lo que tengo aquí en mi cinta de opciones o en mi complemento, vamos a entrar de lleno ya en la masterclass y vamos a empezar a explicar, ¿verdad? Cómo es que debemos hacer para crear primeramente el código, ¿verdad? Y después, obviamente, vamos a crear la ribbon personalizada o la cinta de opciones personalizada, que también lo vamos a incluir en este curso, ¿verdad? Vamos a ver la parte esa de cómo crear la cinta personalizada. Vamos a crear la cinta personalizada y vamos a ver los ejemplos y entramos de lleno a esta parte. Vamos allá. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Bueno, tengo aquí en mi libro de trabajo, tengo únicamente 3 hojas. Tengo la hoja inicio, tengo la hoja datos y tengo la hoja ejemplos. Eh,
Son ejemplos muy sencillos, pero al final de cuentas, la idea es esa, ¿no? Mostrarte unos ejemplos de las cosas sencillas o complicadas que podemos poner en nuestra cinta de opciones. Acá tengo un grupo de trabajo navegación en el cual yo puedo, tengo un icono que dice primera, anterior, siguiente y última. Obviamente se refiere a las hojas, ¿verdad? Si yo le doy clic en última, me va a enviar a la última hoja que tengo en mi libro. ¿Ok? Si le doy clic en anterior, me va a llevar a la hoja anterior. Si le doy clic en anterior, me va a llevar a la anterior y así sucesivamente, ¿verdad? Me va a llevar o puede navegar, obviamente, entre la primera, la última, la anterior y la siguiente. Sencillo, el código obviamente también es muy sencillo, lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Y de qué trata esta parte o cuál es el objetivo? Por ejemplo, algo interesante cuando debamos, o cuando, mejor dicho, cuando hagamos o programemos estas macros para los complementos, es que debemos de considerar que el libro en el que vamos a llevar la acción es el libro que esté activo, ¿ok? A diferencia de la parte, si has escuchado alguna de las otras clases, de los otros cursos que tengo o que tenemos en PIDA, ¿verdad? Siempre hago mención a esa parte y soy muy reiterativo que cuando estamos trabajando, desarrollando, creando, escribiendo una macro o un código, como tú le quieras llamar, es importante saber, ¿verdad? Y tener muy en claro en qué libro la vamos a aplicar. Regularmente cuando hacemos o llevamos a cabo una acción en una macro convencional, en un código para una aplicación, un archivo en específico, la idea o la recomendación es siempre hacer referencia absoluta o de manera explícita al libro de trabajo en el cual estamos trabajando o en el cual estamos escribiendo el código mediante el objeto this workbook. Nos referimos al libro al que tiene el código. Mediante el objeto active workbook, nos estamos refiriendo al libro que está activo en primer plano, ¿verdad? En nuestra pantalla, porque podemos tener más de un libro abierto y a lo mejor estamos ejecutando el código desde el editor de código, ¿verdad? Y si no especificamos en qué libro se va a llevar a cabo esa ejecución o en qué libro se va a ejecutar ese código, ¿verdad? Si no le hacemos, si no especificamos el libro ni especificamos la hoja, lo que va a hacer el código es que se va a ejecutar en el libro que esté en primer plano. Y si nuestro libro en el cual queremos que se ejecute ese código no es el que está en primer plano, pues entonces ahí puede ocurrir una catástrofe. Entonces, algo que debemos de considerar siempre cuando creamos complementos es que las acciones se deben de ejecutar en el libro que está activo. ¿Por qué en el libro que está activo? Porque obviamente el complemento, al ser un complemento y al instalarlo o al hacer, al seleccionarlo, al cargarlo, ¿verdad? A Excel, el libro, el complemento o el libro, de Excel habilitado para macros y que es un complemento, es una extensión distinta y cuando ese archivo se carga, ¿verdad? Ese archivo se abre, pero se abre de manera oculta y ese libro siempre va a estar abierto, siempre que abras Excel, ese libro siempre va a estar abierto. Entonces, obviamente cuando lo desinstales o lo desmarques para que se desactive, en ese momento se cierra, ¿verdad? Y la siguiente vez que abras Excel ya no se va a abrir hasta que lo vuelvas a poner. Entonces, como ese siempre se ejecuta en segundo plano y se ejecuta de manera oculta, ¿verdad? Las acciones que realices pues se deben de llevar a cabo en el libro que tengas activo. Nunca va a ser en el libro ese, o sea, nunca va a ser en el libro donde está el libro del complemento como tal, porque ese está oculto. Podrá haber algunas acciones, ¿verdad? Que tú quieras registrar, que se guarden en el libro de los complementos, para crear un log, para crear cualquier cosa, qué sé yo, ¿verdad? Y probablemente lo vas a tener que registrar en ese libro, pero regularmente la mayoría de las acciones se llevan a cabo en el libro que está activo, porque, como ya mencionaba, el libro de donde están los complementos o el libro que es el complemento como tal, permanece oculto. Entonces, por eso si yo creo o inserto un libro nuevo o creo un libro nuevo, voy a crear un libro en blanco, ¿verdad? Aquí tengo el libro en blanco, mi complemento sigue apareciendo acá, como puedes ver, tengo un libro en blanco y sigue apareciendo acá. Si yo le doy acá, bueno, voy a agregar acá unas hojas, ¿verdad? Y yo puedo navegar aquí, si te fijas, puedo navegar en este libro, porque estoy trabajando en este libro que es un libro en blanco. Si yo me cambio al otro libro,
¿verdad? Aquí me pasa a la siguiente y a la anterior de este libro en el cual estoy trabajando. Entonces, como puedes ver, las acciones se llevan a cabo en el libro activo. Ahora, tengo otra acción aquí, otro icono que dice agregar hoja. Si yo le doy agregar hoja, lo que va a hacer pues es simplemente eso, agregar una hoja y la va a agregar al final. En este caso, después de ejemplos, ahí me agregó hoja 1. Si le doy otra vez, hoja 2, hoja 3. Tengo otro que me dice agregar hojas, que me pregunta agregar varias hojas. ¿Cuántas hojas deseas agregar? Si yo le pongo aquí 5, ¿verdad? Pues obviamente me va a crear 5 hojas. De manera rápida, obviamente te puedes imaginar cómo es que hizo esta parte a través de un ciclo o a través de un bucle, ¿verdad? De una estructura for, fue que agregó todas estas hojas de una manera muy rápida. Entonces, como puedes ver, todas estas acciones se llevan a cabo en el libro activo, ¿ok? Me voy a cambiar al libro que está en blanco, ¿verdad? Y voy a agregar de la misma manera 5 hojas, me va a llegar hasta la hoja número 10, como puedes ver. Ahí están. Entonces, las acciones se llevan o se realizan, ¿verdad? En el libro activo, en el que está en primer plano, en el que tenemos ahí de frente, en el que estemos trabajando en ese momento. Ok, perfecto. Ya tengo aquí esta parte. Ahora, voy a ir a la parte del el grupo de trabajo transformar texto y tengo por acá unos datos. Tengo aquí una tabla llamada datos. Voy a venir acá y voy a borrar todas estas hojas para que no hagan mucho bulto ahí. Perfecto. Entonces, tengo aquí uno que dice texto a mayúsculas, texto a minúsculas, texto a nombre propio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo selecciono todas estas que tengo aquí, 10, hasta ahí. Selecciono estas 10, texto a mayúsculas, la convierte obviamente a mayúsculas, ¿verdad? Texto a minúsculas, pues la convierte a minúsculas. Texto a nombre propio, pues convierte cada inicial de cada palabra, la convierte en mayúscula. Entonces, sencillo lo que esta parte hace, ¿no? Muy sencillo. Ahora, tengo otro acá que dice texto a fecha. Esto para aquello cuando es muy común, ¿verdad? Que en ocasiones tenemos, voy a ponerle acá fecha de vigencia. Y voy a crear esta parte y voy a venir acá y nada más le voy a copiar el formato. Bueno, de hecho voy a copiar, bueno, lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer aquí es que a este le voy a poner formato de texto. Y voy a poner aquí unas cuantas fechas nada más. Voy a ponerle acá 26/11 del 2021, ¿verdad? Aunque es una fecha, no se me convirtió en fecha porque el formato de la celda es texto. Si fuera formato general, automáticamente se hubiera convertido, ¿ok? Voy a ponerle acá 12 de diciembre del 2021. Acá voy a poner 5 de enero del 2022, 14 de febrero del 2022 y 13 de junio del 2022. Solamente esos para tenerlos ahí, ¿verdad? Y acá voy a poner acá 29 de febrero del 2022. Si el 2022 es un año bisiesto, no voy a tener ningún problema. Y voy a poner acá 29 de febrero del 2021. ¿Ok? Y voy a seleccionarlas todas, ¿verdad? Y las voy a cambiar, voy a venir acá al complemento y las voy a cambiar a fecha. Voy a darle clic aquí, ¿ok? Y me dice, encontramos dos celdas que no pudimos convertir a fecha, las hemos marcado con fondo rojo, ¿ok? Entonces, me convirtió estas a fecha sin ningún problema, pero el 29 de febrero del 2022, ¿verdad? No, 2022, pues por lo que veo, no es un año bisiesto, entonces no existe el 29 de febrero, ni tampoco en el 2021. Entonces, aquí tenemos estas dos, ¿verdad? Sencilla también la operación, digo, de lo que se trata es ver el ejemplo, ¿verdad? Y digo, obviamente tiene el beneficio en el caso de que tengamos un archivo que tiene esta información o esta parte que no tiene datos, con formato de fecha o qué sé yo, pues entonces podemos optar por esta parte, ¿no? Lo mismo por acá, voy a poner cantidad final y voy a poner, bueno, lo voy a dejar así y lo voy a dar formato de la misma manera de texto
Y aquí voy a poner 1, 5, 6. Y digo, regularmente los números pues siempre están alineados a la derecha y a lo mejor yo puedo ver los que están de esta manera y los números pues en realidad no me suman porque tienen formato de texto. Entonces, de la misma manera selecciono, ¿verdad? Y voy a poner acá, no sé, voy a poner acá contexto, 8. Selecciono, vengo acá y le digo texto a número y me dice lo mismo, ¿verdad? Encontramos una celda que no pudimos convertir a número. Todas las demás las convirtió, pero pues obviamente este no lo pudo convertir a número porque pues es un texto. Entonces, es muy sencillo lo que hace, ¿verdad? La acción que realiza en cada una de las macros o de las opciones, pues son opciones muy sencillas, pero de lo que trata básicamente esto, voy a borrar estas dos columnas para quedarme únicamente con la tabla, de lo que trata esta parte, ¿verdad? Es de que podamos ver no tanto, sí es muy sencilla la acción que realiza, pero el tema de esta masterclass, pues no es mostrarte macros que hagan cosas muy difíciles o cosas de otro mundo, ¿verdad? Sino es transmitirte la idea de todo lo que puedes poner aquí, o sea, cosas tan sencillas como a lo mejor cerrar el libro sin necesidad de darle a la cruz, sino una macro que te pregunte si deseas cerrarlo o no deseas cerrarlo, qué sé yo, con un mensaje personalizado o un formulario personalizado, no sé, son tantas cosas las que se te pueden ocurrir. Entonces, ahí le puedes poner, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que tengo por acá, y esa sí es algo que yo sé que te va a encantar, porque es algo que muy seguido, ¿verdad? Preguntan en los foros o preguntan en los grupos, las personas que andan buscando hacerse de cosas interesantes, ¿verdad? Para sus aplicaciones, sus programas, es el de convertir un rango seleccionado a imagen, ¿verdad? Y lo tengo aquí, justamente lo tengo aquí, es una macro o es un código también, que es una herramienta que yo utilizo, ¿verdad? O es algo que utilizo comúnmente, que esto se puede, si echas a volar tu imaginación, puedes hacer cosas muy interesantes solamente con tener el código para este. Aquí obviamente en esta parte del complemento, pues lo que va a hacer es que va a generar la imagen, voy a seleccionar hasta aquí esas 10 filas, 11 con el encabezado, y solamente voy a hacer rango a imagen, y luego dice ahí exportar rango a imagen, ¿verdad? Y me va a desplegar, me va a mostrar un input box, me dice convertir rango a imagen, aquí tienes el nombre del archivo. Entonces, aquí me da el nombre del archivo por si yo lo voy a agregar a un correo electrónico o hacer cualquier cosa, yo puedo copiarlo aquí para quedarme con él en el portapapeles y le doy a aceptar y ya lo tengo ahí, ya se creó y ahorita me va a mostrar la vista previa de la imagen. Digo, esta parte se puede desactivar, yo solamente la tengo activada para que veas cómo quedó, ¿verdad? Y ahí tienes ya la imagen, ¿verdad? El rango que está seleccionado es el rango que se convierte a una imagen y esta parte es algo que se solicita muchísimo porque obviamente una de las ideas o una de las cosas que lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Es que tú puedas tener una tabla y quieras hacer una distribución de un archivo o un correo electrónico que lleve una imagen, ¿verdad? En un correo masivo, qué sé yo. Entonces, automáticamente cuando tú ejecutas esta función, obviamente la función como tal va a ir incluida en el archivo de trabajo, ¿verdad? Entonces tú le puedes sacar muchísimo provecho porque esa función te retorna el nombre del archivo que se acaba de generar con ese rango de la imagen. Entonces ese nombre de archivo, que es el nombre completo, la ubicación completa, pues puedes hacer muchas cosas con él. Entonces, bueno, voy a cerrar la imagen. Tenemos ahí entonces la opción esa también. Y otra opción, dejamos ahí el rango a imagen, ¿verdad? Y otra opción también que está muy interesante es del acortar una URL o un acortador de direcciones URL, que esto es algo muy común también, ¿verdad? Que se utiliza cuando tenemos una página o un nombre de una página o una URL demasiado larga, ¿verdad? Utilizamos un acortador. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un acortador? O sea, una de las principales ventajas o el por qué utilizar un acortador pues estéticamente, ¿verdad? Es mucho más corta la dirección, es más fácil de recordar quizá, ¿verdad? Pero no es su principal objetivo o su principal fin de un acortador, no es el que tengas una URL más corta. El principal objetivo, ¿verdad? Es que puedas medir de cierta forma
cuántas personas han hecho clic o han llegado han accedido o han hecho clic en ese enlace, ¿verdad? Para tener métricas ahí, por ejemplo, digo, obviamente esto es siempre y cuando la persona haga clic en ese enlace, porque si la persona no hace clic, a lo mejor guarda después la URL final y accede mediante ella, pues esa parte ya no va a funcionar en la dirección acortada, ¿verdad? Pero cuando la persona hace clic a través de la URL acortada, obviamente la página que se encarga de ese servicio, ¿verdad? Pues tiene estadísticas de cuántas veces se ha hecho clic en esa URL, de qué país vienen los clics, si son hombres o son mujeres, dependiendo de tantas cosas. Entonces, esas son cosas que eso es lo que hace un acortador. Bueno, en este caso, este acortador no tiene esa función. Bueno, sí la tiene, ¿verdad? Pero esa parte es algo que probablemente en el futuro puedas tener ese dato. Ahorita por lo pronto lo que hace es que te acorta la dirección, y ahorita te voy a poner el ejemplo, te acorta la dirección, ¿verdad? Y quizá en un futuro no muy lejano te pueda dar la opción para que puedas descargar las estadísticas, porque es un acortador, ¿verdad? Que yo he realizado y que he desarrollado hace ya unos cuantos años, utilizando código ASP, que es como un 80-90% compatible con Visual Basic para aplicaciones, ¿verdad? Es el que se utiliza en las páginas ASP, el ASP clásico. Entonces, esta parte te lo voy a mostrar y como te decía, básicamente se trata de eso, ¿no? De acortar una dirección URL que en ocasiones pues puede resultar o muy larga, ¿verdad? O a lo mejor el texto que estás escribiendo pues quieres que sea un poquito más, tengo un poco más de presentación, qué sé yo, y de esta manera puedes tener esta parte. Entonces, el acortador me aparece aquí, me pide la URL larga, ¿verdad? Y voy a venir aquí, tengo abierta una página, que esta parte, este acortador, mira, aquí hay una página que dice s.pida.com. Ese es un acortador que es el acortador que yo desarrollé. Lo tengo obviamente en el dominio de PIDA, ¿verdad? Tú puedes hacer uso de él sin ningún problema a través de s.pida.com, ¿verdad? Te digo, ahorita no hay todavía estadísticas disponibles porque la verdad no he tenido tiempo para hacer esa parte, pero en el futuro seguramente lo voy a poder hacer. Ahorita simplemente lo que voy a hacer o lo que quiero hacer es mostrarte la opción esa de poder acortar una dirección. Entonces, tengo abierta acá otra página que es básicamente he buscado complementos en Excel en Google, ¿verdad? Que obviamente que si yo vengo y copio esta dirección de acá de la página de direcciones, pues es una dirección que está un poco larga, ¿verdad? O sea, es un poquito larga la dirección que tenemos por acá. Voy a abrir un blog de notas para ponerla aquí y pegarla solamente para que te des una idea, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres tenemos aquí? Bueno, podemos hacer todavía algo más interesante. La voy a cortar de aquí y me voy a venir acá a mi libro de trabajo. Voy a cerrar primero esto y la voy a venir a pegar acá. Le voy a poner URL larga y la voy a poner acá y voy a contar los caracteres que tiene. Y me dice que tiene 145 caracteres. Y le voy a poner acá UR corta, ¿verdad? Y voy a copiar esta y la voy a pegar aquí. Y vamos a poner acá, aquí vamos a poner la URL corta. Entonces, voy a ir a la página solamente para que veamos que hace lo mismo. Voy a pegarla aquí. Esta es la URL que me arroja Google de la búsqueda que yo realicé. Le voy a dar a cortar. Y aquí tengo ya la URL acortada. Voy a copiarla y voy a venir acá a mi libro de Excel y la voy a pegar aquí. Digo, obviamente, pues acá tiene el HTTPS, ¿verdad? Y el www, entonces le suma unos caracteres acá, pero no importa. Aquí simplemente tengo una URL corta, ¿verdad? spida.com diagonal y tiene aquí unos caracteres. Y esta parte, pues obviamente ya es la misma URL que de acá. O sea que si yo voy, por ejemplo, acá, copio esto y abro una nueva pestaña y la pego aquí, pues al final voy a tener el mismo resultado que tengo acá, ¿verdad? Cualquiera de los dos, pues es lo mismo. Recuerda que un acortador lo que hace es que cuando abres esa dirección, pues en la página o en el servicio en el que tienes el acortador, lo que hace es que va y busca en la base de datos esa dirección acortada, ¿verdad? Y te manda o navega a la dirección original que se guardó obviamente en su base de datos. Pero bueno, eso
no es tema de la masterclass, solamente te estoy explicando, ¿verdad?, cómo funciona. Entonces, esta misma parte la vamos a poder hacer también a través del complemento, que tengo acá, acortar URL. Entonces, esta parte sí va a ser necesario, ojo, esta parte va a ser necesario que para que tú la utilices cuando recibas el archivo de trabajo, esa parte va a ser necesario que me solicites, bueno, no va a ser necesario que lo solicites, te lo voy a enviar en el mismo correo electrónico, en un correo electrónico te voy a hacer llegar un código que necesitas instalar o poner en el código del acortador, ¿verdad? Para que puedas generar esas URL cortas, porque pues no quiero que de alguna manera esta parte, ese código va a ser como una llave, ¿verdad? Que obviamente te va a funcionar nada más a ti en el archivo. Si obviamente compartes el archivo, pues la persona que lo tenga también va a poder utilizarlo, pero lo ideal es que solamente lo utilices tú. Entonces voy a pegar aquí la URL larga, ¿verdad? Y le voy a dar a cortar y aquí tengo la URL corta, ¿verdad? Aquí me dio, obviamente me da otro porque cada vez que, si yo la vuelvo a cortar, pues me va a dar otro, ¿verdad? Y cada uno de ellos es es un código distinto, es un código distinto cada uno de ellos. Entonces, sencillo, aquí solamente lo único que tienes que hacer, aquí tienes la URL corta y acá, en caso de que tú quieras, pues pegarlo en una página web o en alguna página donde estés escribiendo código HTML, pues simplemente lo que hace es que tiene ya el link preparado, ¿verdad? Para que solamente te aparezca un link ahí juntamente con el link que se acaba de generar, ya te aparezca un link. Y simplemente acá te dice la dirección ha sido acortada, ¿no? Entonces, este acortador de URL, pues te va también, en algún momento yo creo que te va a poder servir de algo. Entonces, ahí está una opción más en la cual, pues vas a recibir en este archivo de trabajo, pero que también vamos a ver ahorita, no le vamos a dar una explorada al código como tal, porque pues el código tú lo vas a tener que explorar. Recuerda que el motivo, no el motivo, sino el fin de la masterclass es poder explicar cómo crear el complemento, no cómo crear el código, ¿verdad? Que vamos a ejecutar en cada una de las acciones que vamos a poner en el complemento. Entonces, siguiendo con la parte de los ejemplos, tengo un icono aquí que dice correo masivo, ese no tiene nada, está vacío, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Y tengo otro de encriptar texto. Vamos a ver el de encriptar texto y ya vamos a estar terminando, la última opción que tengo para que ya entremos entonces de lleno en la parte de explicar cómo generar, ¿verdad? En la siguiente parte vamos a ver cómo es que debemos de escribir el código, cuáles son las referencias que tenemos que hacer. Y en una tercera parte vamos a ver lo de la parte de la cinta de opciones, ¿verdad? Cómo crear la cinta de opciones y obviamente al final cómo convertir ese archivo en un complemento y cómo instalarlo en nuestro Excel para tenerlo disponible. Entonces, vamos a ver rápidamente el ejemplo de encriptar y voy a venir acá. Bueno, no es cierto, todavía tengo acá otras opciones de la consulta y del texto a voz. Ok, vamos a ver entonces, voy a venir acá al inicio y vamos a ir a ver la parte de las consultas SQL, que también es otro ejemplo que también te lo voy a mostrar de manera rápida, ¿verdad? Recuerda, no es el tema de la masterclass, pero te voy a mostrar el ejemplo. Al final de cuentas son acciones que se pueden realizar, pero pues como te vas a quedar con ese complemento, ¿verdad? Y vas a tener esas opciones ahí, pues entonces te lo explico para que sepas cómo funciona. Ok, entonces voy a mostrarte la opción de las consultas SQL. Esta parte, básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, no necesito seleccionar la hoja, ¿verdad? Pero me voy a cambiar acá. Bueno, me voy a quedar ahí. Voy a hacerle clic acá y se me va a abrir esta ventana. Como puedes ver, esta ventana se abre, aunque yo la puedo mover, siempre se va a abrir en la parte inferior derecha, justo a este lado, justo unos cuantos píxeles a la izquierda de la barra de desplazamiento, de la barra de scroll. Y lo que tiene esta herramienta, que también va incluida, ¿verdad? Dentro del complemento, la verdad que son herramientas muy útiles que a mí me han servido bastante durante esta, sobre todo fácil como unos 4 o 5 años atrás. Pero lo que tiene esta herramienta
es que probablemente a muchos no les vaya a gustar, ¿verdad? Porque básicamente trata o tienes que escribir todo a pie, si me permite la expresión, ¿verdad? O sea, no es como que sea una herramienta que puedas arrastrar y soltar. Lo único que puedes hacer es seleccionar la tabla, ¿verdad? Sobre la que quieres trabajar. Para todo lo demás, obviamente tienes que tener conocimiento de sentencias SQL, que la verdad, digo, no está por demás decirlo, que no está muy difícil, simplemente es cosa de echarle una estudiada, ¿verdad? Pero es algo sencillo. Pero el ejemplo que te quiero poner simplemente pues es sencillo. O sea, yo selecciono, obviamente si selecciono inicio, pues no me va a aparecer nada porque en inicio pues no tengo un formato de tabla ni mucho menos, ¿verdad? Aquí en esta parte me incluye todas las hojas, por defecto me incluye todas las hojas del libro, pero obviamente pues esa parte tú tendrías que saber qué hojas debes de incluir y qué hojas no, ¿verdad? Entonces, voy a ir a la hoja datos y como puedes ver cuando selecciono la hoja datos, que es así, tiene un formato, no un formato de tabla de datos, sino es una tabla de rango, ¿verdad? Que es esta que tengo acá. Y me aparecen ya todos los datos. Como puedes ver, me dice fecha, ID, producto, cantidad, precio, subtotal, y luego me pone from datos. O sea, aquí tengo una consulta que me va a regresar los primeros 100 registros o 100 registros, ¿verdad? Que incluye todos los campos. Y yo la puedo ejecutar rápido y simplemente me va a crear una hoja, ¿verdad? Me crea una hoja en la que me dice se encontraron 100 registros, pues obviamente si le dije que era el top 100, me regresó 100 registros, ¿verdad? Dice se creó la hoja de trabajo y me da el número, el nombre con la información de la consulta. Y aquí tengo ya una hoja adicional, ¿verdad? Que me va a dejar aquí con esa consulta. Obviamente la consulta, pues yo la puedo hacer como yo quiera, ¿no? Esta parte fue de manera automática, pero yo puedo simplemente, no sé, decirle acá, puedo, por ejemplo, si yo tengo conocimiento, como decía, le voy a decir acá where, y le voy a decir acá cantidad, sea mayor o igual a 4, ¿verdad? Y le voy a decir order by, y le voy a decir que me lo ordene por cantidad, de manera descendente para que salga la más grande primero. Ejecuto, y ahora me encontró nada más 203 registros, ¿verdad? Y aquí la tengo ordenada por cantidad de 5 mayor o igual a 4. Bueno, al parecer no tenía, no, sí, 4 como cantidad, ¿no? Ok, no tenía porque eran los primeros, son los primeros 100, pero obviamente si le quito el top 100, pues obviamente me va a dar, ahora me dio 387 y ahora sí tengo 4 y 5, ¿verdad? Ordenado por cantidad. Entonces, en realidad puedes hacer las consultas de cualquier hoja que tengas, inclusive de las que se están generando, pues ya una vez que si lo cierro, solamente sería cuestión ahí de agregar la opción para que se vaya actualizando el cuadro combinado ese, pero la siguiente vez que lo abro ya me aparecen también ahí esas consultas. Las consultas que ya están generadas ya también las voy a tener aquí, ¿verdad? Y puedo hacer otra consulta sobre esas hojas. Entonces, así es como funciona básicamente esto de las consultas SQL, ¿ok? No es nada del otro mundo. Tengo este de texto a voz, pero este de texto a voz no creo que vaya a salir por la grabación, no creo que salga, pero esta parte es también considerar, ¿verdad? Que debes de tener instalado el motor de texto a voz que pues se incluye en Office. Debería de estar muy bien configurado y todo lo demás, y realmente lo único que tienes que hacer es pues lo único es, por ejemplo, si yo tengo acá este texto de aquí, ¿verdad? Y si yo le doy, perdón, si yo le doy texto a voz, aquí, pues me va a dar el texto, ¿verdad? Me debería demostrar, o me debería, mejor dicho, de hablar ahí y de darme el texto. No tengo manera de escucharlo porque como estoy grabando, no sé, no me sale, no se escucha, ¿verdad? Por la forma en la que estoy grabando, pero pues tú lo puedes probar ese, ¿no? Simplemente te posicionas en una celda y le haces texto a voz, o si tienes más texto en más celdas, puedes seleccionarlos y va a ir hablando de cada una de las celdas. Entonces, el último que nos queda es el de encriptar texto, y pues voy a copiar precisamente este texto y me voy a venir acá, ¿verdad? Y es algo obviamente sencillo, no vas a pensar que
un encriptador que no se puede romper o que es súper mega ultra seguro, ¿verdad? Es algo sencillo. Voy a poner acá el texto que tengo ahí. Hola, bienvenido a la masterclass de Excel, crea complementos. Esta parte no es que lleve acento, lo que pasa es que se lo puse porque cuando estaba traduciendo, o mejor dicho, cuando estaba el texto a voz, me lo habla como si fuera, más bien le tengo que poner el acento para que lo mencione de manera correcta, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí lo tengo una clave de encriptación que por defecto me aparece aquí 2021 y tengo la opción de encriptar. Le doy encriptar, ¿verdad? Y me retorna esta parte de acá. Entonces, si yo esto ahora lo copio, o lo corto, o lo copio y lo pego acá arriba, ¿verdad? Y le doy acá desencriptar, pues ahora me va a dar acá el resultado al revés. O sea, me lo va a desencriptar. Si yo pongo una clave que no le corresponde, ¿verdad? No me va a dar lo mismo. Bueno, desencriptar. Algo pasó porque, a ver, encriptar. Ok. Ya me hizo quedar mal. Voy a pegar acá y le voy a dar desencriptar. Y ahí lo tengo, pero si le pongo una clave distinta, creo que algo pasó aquí porque en teoría no me lo debería de dar, ¿verdad? Me debería bueno, me debería de dar un texto que no corresponde porque la clave obviamente tiene que ver con el encriptado que tiene. Pero bueno, no importa porque la clase no se trata de encriptar y desencriptar texto, ¿no? Sino son las opciones que tenemos acá. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí todas las opciones. Voy a venir a borrar estas consultas que tengo acá para que no me hagan tanto estorbo visual. Y voy a venir acá al inicio. Entonces, vamos a ver entonces la parte, vamos a ver en la siguiente parte, vamos a entrar de lleno ya. Vamos a revisar el código de cada una de las opciones que tenemos ahí en nuestra cinta de opciones, ¿verdad? ¿Cuál es el código que tenemos para cada una de las opciones? Y ver cómo es que está configurado o cómo tenemos que hacer referencia, ¿verdad? Realmente es algo sencillo, no es nada del otro mundo. Y vamos a irle dando una revisada conforme las tenemos aquí. Y después de esta parte, pues vamos a ver la parte de cómo crear, ya que tengamos bien en claro eso, vamos a ver la parte de cómo crear el complemento. ¿Ok? Entonces, acompáñame a la siguiente parte para que vayamos viendo, ¿verdad? La parte de cómo debemos estructurar nuestro código para poder utilizarlo en un complemento. Vamos allá.